Y yo quiero animar a los papás que están acá. De hecho, quiero animarte a ti, porque yo sé que hay personas que, aunque no son papás, se creen los papás de otros. Porque todo el tiempo nosotros hablamos de profetizar. Profetizar es hablar lo que el cielo está diciendo. O declarar. Declarar es promover o decir algo acerca de la vida de una persona. Y constantemente yo escucho esto en las iglesias, pero yo escucho gente creyente declarando y lanzando palabras de muerte y de maldición sobre otras, diciendo, es que ese es un arrastrado, nunca va a hacer nada en la vida. Mirando sobre la vida de otros diciendo, pero es que véalo, mire, ese es un perezoso, ese no sirve para nada. Y uno empieza a ver personas que por la condición actual de alguien ya lo estigmatizan y le ponen nombre. Pero yo quiero decirte una cosa, Dios pensó en aquellas personas desde antes de que nacieran. Así que no es un perezoso, un vago, una vaga, no es un drogadicto, es un hijo de Dios que tiene propósito eterno. Tiene propósito eterno. Así que deje de declarar lo contrario sobre aquellas personas que le rodean. Deje de decirle a sus hijos lo que ellos ya saben que están haciendo mal, y declaren lo que tú quieres que ellos sean. Deje de decirles que usted es un drogadicto, otro drogadicto en la familia. No, declare, tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a servirle a Dios, tú vas a ser un empresario, tú vas a prosperar. Porque la manera en cómo la gente a nuestro alrededor va a florecer es cuando nosotros decimos lo que el cielo dice para ellos. La gente no necesita que tú le recuerdes lo que están haciendo y lo que son ahora, sino la gente necesita que tú profetices lo que ellos van a hacer mañana. Salmo 139 y el versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Qué interesante, me gusta como dice esta versión, porque dice, no, vuélvame eso. No, ahí eso. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos creó? Dios. Es bien interesante, Dios nos creó. Él fue quien nos diseñó, Él fue quien nos creó. Así que si usted tiene algo en contra de su nariz, pues pregúntele a Dios por qué es así. Porque fuimos diseñados por Dios. Es como el pastor Juan David, quizás se acuerdan de él, ha venido a predicar a la iglesia varias veces, y Dios lo bendijo con una nariz, con un olfato mayor. Tiene la capacidad de oler, de sentir los aromas mucho mejor que nosotros. Y a cada rato él está molestando con la nariz de él, está haciendo chistes con la nariz de él. A veces estamos en videollamadas y dice, cuidado lo chuzo, cuidado lo... Siempre él está hablando de su nariz, pero él se siente orgulloso de la nariz. Así que dígale a la persona a su lado, Dios te creó. Eres único. Dios nos creó de una manera única. Dios nos creó de una manera única. Y mientras estaba leyendo este texto, Dios estaba hablando a mi corazón acerca de algo que Él quiere ministrar este fin de semana. Y es que Dios quiere que sepas que tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Y una de las cosas que yo encuentro constantemente es que la gente se pregunta, bueno, ¿y yo por qué estoy en esta tierra? ¿Y cuál es el motivo por el cual estoy acá? Y quizás casi todo el mundo tiene a veces como esos momentos donde tiene luchas con su existencia y dice, ¿yo por qué estoy acá? ¿Por qué existo? ¿Para qué me trajeron? Qué pereza estar, esta vida es muy dura, dicen algunos. Y todo el tiempo quizás estamos haciéndonos preguntas con respecto a eso. Pero cuando nosotros identificamos el comienzo de todo, es ahí cuando nosotros encontramos propósito. Tú encuentras propósito cuando sabes cuál es el comienzo de todo. Entonces voy a dar un ejemplo. Para muchos, quizás, desde algunas teorías científicas, simplemente somos materia. Pero para nosotros como creyentes, según Génesis, nosotros somos creación.
Así que hay una gran diferencia entre materia y creación. La materia es cualquier cosa, pero la creación quiere decir que hay alguien interesado en nosotros y que tuvo aún detalles en cada uno de nosotros. Así que está bien, hay muchas teorías científicas que pueden hablar acerca del surgimiento y la creación de todo, pero cuando nosotros nos llevamos o nos bajamos al nivel de que somos simplemente materia, entonces simplemente somos cualquier cosa. Por eso es fácil hoy en día encontrar a las personas asesinando a otras personas, haciendo daño, porque simplemente somos materia. Pero cuando uno empieza a ver qué es lo que Dios dice, empieza uno a identificar que fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Eso quiere decir que usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo no somos solamente quizás el efecto de una explosión, sino que usted y yo somos creados a la imagen y la semejanza de un Dios todopoderoso. Así que cuando uno sabe de dónde viene, es ahí donde uno sabe hacia dónde va. Pero como no sabe de dónde viene, por eso no sabe ni cuál es su propósito. Cuando uno sabe que fue creado a la imagen de Dios, uno sabe que está destinado a vivir eternamente con Dios. Cuando uno simplemente dice soy materia, está destinado a que cuando usted muera en esta tierra, todo se acabó. Todo se acabó. ¿Por qué? Porque sí, porque soy solo materia. Pero cuando yo sé que Dios me creó con un diseño único, que Dios no se equivocó. Cuando nosotros podemos observar las huellas de cada uno de nosotros y ver que no hay una huella exactamente igual sobre el planeta Tierra, es ahí donde uno puede decir, hay algo diferente en mí. Dios se tomó el tiempo conmigo. Me dejó la nariz más grande, pero se tomó el tiempo. No falta el que diga, y me dejó la barriga. No, eso se lo ganó usted. Ahí sí no le meta la culpa a Dios. Es como hay gente que está pidiéndole a Dios que los sane de enfermedades que son culpa de la manera en como nosotros comemos. ¿Sí o no? Pero le echamos la culpa a Dios de todo. Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Para qué come así? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Para qué come así? Pero nosotros cuando entendemos que somos creados por Dios, es ahí donde nosotros podemos decir nuestra vida tiene propósito. Cuando yo estaba pequeño, dice mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Arriba. Bueno, puedo rajar de ella. Entonces, cuando yo estaba pequeño, mi mamá dice que tenían una conocida de la familia que le gustaba practicar la brujería. Entonces a ella la visitaban aún personas que practicaban, que eran narcotraficantes y que iban donde ella para ver si podían hacer viajes y hacer todas esas cosas y bueno, en fin. Entonces esta persona pues practicaba la brujería, pero era conocida de la familia y un día, mi mamá no era creyente, se va a hacer la visita a esta persona conmigo. Yo estaba pequeño y mi mamá dice que cuando yo era pequeño, ella no le gustaba salir a hacer visitas conmigo, porque yo era destroyer. Literalmente, yo todavía no soy capaz de quedarme quieto. Todavía no soy capaz. Pero a mí me entra una llamada y yo empiezo a caminar de un lado al otro, pero yo no soy capaz de sentarme a hablar por teléfono aquí. Yo siento que hay un fuego dentro de mí y yo tengo que caminar para poder hablar. Es como esos muñequitos de cuerda que hay que darles cuerda para que se muevan. Yo no puedo empezar una conversación si estoy sentado. Me llaman, me tengo que parar para decir, hola, ¿cómo estás? Pero ella dice que era desesperante, yo dañaba todo. Entonces ella nunca quería ir porque yo agarraba el teléfono y empezaba, pono, aló. Y empezaba a coger el teléfono de la gente, empezaba a quebrar todas las cosas de las visitas que hacíamos. Mi mamá no sabía ni qué hacer. Y en fin, ese era yo. Pero ese día se arriesgó a ir a hacer una visita conmigo. Y ese día la sorprendida fue mi mamá, porque esta mujer que practicaba estas cosas, que hace algunos meses me enteré que se arrepintió y dejó de practicar la brujería. Gracias a Dios, muchos años después. Pero esta mujer le dice a mi mamá,
Oíste mía, Araceli. Ahí sí, oiga, eso sí lo conocen. ¿Ah? Y le dice, este muchachito tiene algo raro. Y mi mamá ya se asustó y dijo, ¿yo para qué traje al niñón de la bruja? Ya ella se arrepintió de haber ido a hacer visita. Y ella le dice, sí, tiene una cosa rara. Y mamá dijo, ¿ya qué le pasó? ¿Qué le está viendo al niño? Dijo, sí, yo no sé qué tiene, pero yo lo veo viajando por todo el mundo, dando un mensaje a las multitudes. Y yo veo mucha gente, pero yo no entiendo eso qué significa. Y años después yo estoy predicando y viajando por diferentes partes del mundo, predicando el mensaje del evangelio de Jesús. Así que cuando yo conocí esa historia y esa anécdota, yo me di cuenta de una cosa. Si Satanás conoce tu propósito, Dios aún más. Si Satanás conoce tu propósito, Dios aún más. Así que no piense que usted vino a esta tierra quizás porque estuvo a punto de que lo abortaran, estaban pensando en acabar con su vida. No importa, porque usted no es un accidente. Si está aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. No somos accidentes. Y un día me encuentro con esta señora, como cuando tenía como unos 17 años, y le digo, ¿usted se acuerda que cuando yo estaba niño usted le dijo a mi mamá esto? Y ella dijo, sí, yo me acuerdo, yo le dije eso. Yo le dije, ya se está cumpliendo eso, si era verdad. Estoy viajando y yendo a otros países y estoy dando un mensaje. ¿Y saben cuál es? Que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y ella me dice, ay no, yo no creo que ese sea el mensaje. Por eso me alegré tanto hace unos meses cuando escuché que ella se había arrepentido de todo eso. Pero no somos un accidente, somos creación de Dios. Y el salmista en el Salmo 139 le está diciendo, porque tú formaste mis entrañas. De hecho, desde antes de que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestras madres, ya estábamos en los pensamientos de Dios. No somos un accidente. Tenemos un propósito. Quizás algunos están diciendo, pero ¿cuál propósito? Lo único que he hecho en esta vida es sufrir, dicen algunos. No falta el que diga, yo creo que el propósito en mi vida era ser un mártir. Todo lo que yo he tenido que pasar, todo lo que yo he tenido que vivir. Pero todos tenemos un propósito. Y yo quiero decirle que no hay propósitos grandes y propósitos pequeños. Porque yo constantemente en las iglesias escucho personas diciendo, es que yo tengo un llamado grande de Dios. A mí eso me molesta. Y a veces cuando estoy con mis estudiantes de Cristo para las Naciones en el instituto y escucho que alguno dice eso, le digo, entonces si usted tiene un llamado muy grande, usted tiene que ser el más pequeño entre todos. ¿Por qué? Porque es que Dios no tiene llamados grandes y pequeños. Simplemente Dios hace llamado para cada uno de nosotros. El hecho de que quizás algunos tengan un llamado que es más visible no significa que es más importante que de aquel que no es visible. Pero eso es una mentira, y perdón que lo diga porque me molesta y perdón lo que voy a decir, pero eso es una estupidez, decir que hay un llamado más grande que otros. Ningún llamado es más grande que otros. Así como Dios me llamó para estar aquí parado predicando, Dios llamó a Nancy y a Henry para estar aquí también sirviéndole a Él mientras está sirviéndoles a ustedes. Porque no hay llamados más grandes. Todo es importante. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por alguien del staff que desde la entrada simplemente le dio un abrazo? ¿Cuánta gente ha sido tocada porque alguien se acercó simplemente para decirle que Dios le amaba? Todos tenemos un llamado. Eso no es que algunos son llamados con algo grande y otro pequeño. No, quítese en esa mentira de la mente. Porque aquel que quiere sobresalir es el que está destinado para humillarse. Y quien quiere sobresalir va a ser humillado a la fuerza. Porque la única manera de levantarse es pasar por un proceso doloroso para poder ser levantado. Donde ya usted no viva, sino Dios viva en usted para poder que Dios brille en usted. Eso quiere decir que si hay mucho de usted, usted no está preparado para brillar. Si hay mucho de nosotros, no estamos preparados para brillar. Porque no se trata de nuestra luz, sino de la luz de Jesús.
Pero todos tenemos un llamado. Por eso no podemos menospreciar absolutamente a nadie, porque cada persona que nos encontramos tiene un llamado y un propósito del cielo. No nació por accidente, no está en esta tierra por accidente. Cada persona fue vista por el Padre Celestial desde antes de nacer. Entonces yo veo al salmista diciendo esto y me gusta porque en Isaías capítulo 44 y versículo 2 dice: así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Desde dónde lo formó? ¿Desde dónde? Desde el vientre. No sé si ustedes han visto la historia de Nick, el que nació sin sus extremidades, sin sus piernas, sin sus manos, ¿sí? Que todo el mundo pensó que no tenía propósito. Y hoy en día es un conferencista, es cristiano y está predicando por todo el mundo el mensaje. Porque cuánta gente quizás estuvo diciéndole a él que él había sido un accidente, que no servía para nada, que no había propósito en su vida. Y yo quiero animar a los papás que están acá. De hecho, quiero animarte a ti, porque yo sé que hay personas que, aunque no son papás, se creen los papás de otros. Porque todo el tiempo nosotros hablamos de profetizar. Profetizar es hablar lo que el cielo está diciendo. O declarar. Declarar es promover o decir algo acerca de la vida de una persona. Y constantemente yo escucho esto en las iglesias, pero yo escucho gente creyente declarando y lanzando palabras de muerte y de maldición sobre otras, diciendo: es que ese es un arrastrado, nunca va a hacer nada en la vida. Mirando sobre la vida de otros diciendo: pero es que véalo, mire, ese es un perezoso, ese no sirve para nada. Y uno empieza a ver personas que por la condición actual de alguien ya lo estigmatizan y le ponen nombre. Pero yo quiero decirte una cosa: Dios pensó en aquellas personas desde antes de que nacieran. Así que no es un perezoso, un vago, una vaga, no es un drogadicto, es un hijo de Dios que tiene propósito eterno. Tiene propósito eterno. Así que deje de declarar lo contrario sobre aquellas personas que le rodean. Deje de decirle a sus hijos lo que ellos ya saben que están haciendo mal, y declare lo que tú quieres que ellos sean. Deje de decirles que usted es un drogadicto, otro drogadicto en la familia. No, declare: tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a servirle a Dios, tú vas a ser un empresario, tú vas a prosperar. Porque la manera en cómo la gente a nuestro alrededor va a florecer es cuando nosotros decimos lo que el cielo dice para ellos. La gente no necesita que tú le recuerdes lo que están haciendo y lo que son ahora, sino la gente necesita que tú profetices lo que ellos van a hacer mañana. Juanma, que está acá, la va a sacar de ejemplo hoy. Tan bello, Juan. Juanma, cuando vino a la iglesia, ¿puedo contar? Bueno, ya en público pues lo obligué. Pero Juanma, cuando llegó a la iglesia, él se sentaba ahí a hacer mala cara. Yo me acuerdo que a veces yo era predicando y él era por allá como. Y uno veía a la mamá como haciéndole. Pero Juanma no le gustaba venir a la iglesia. A él lo traían obligado a la iglesia. ¿Sí o no? Venía obligado a la iglesia. Pero un día, después de una reunión, el Espíritu Santo me habló a mi corazón. Y él estaba allí atrás, y me acuerdo que el Espíritu Santo me habló acerca de cosas que a él le gustaban. Y yo me acerco a él y le digo: ¿a ti te gustaría, porque yo veo que te gusta la tecnología, te gustaría ser parte del equipo de comunicaciones y ayudarnos? ¿Y qué me dijiste? Que sí. Y ese día Juanma dijo que sí.
Y desde ese momento yo no estaba viendo quizás lo que algunos podrían decir: vea, ese muchacho indisciplinado, ese muchacho hace mala cara en la iglesia todo el tiempo, ese muchacho todo el tiempo está mirando feo, ¿para qué viene si no tiene ganas de venir? ¿Para qué lo obligan? Ese muchacho tal cosa, ese muchacho es mal estudiante, ese muchacho... La gente puede decir un montón de cosas, pero ese día Dios estaba hablándome acerca de quién era Él y para qué había sido creado. Y Él empezó a venir a la iglesia a servir. Está ahora manejando las cámaras, manejando el computador. Ahora viene a todos los servicios. No se pierde una reunión. No viene a la reunión de mujeres porque no lo dejamos entrar. Pero ¿por qué? Y ahora Él está haciendo su bachillerato aquí en la iglesia, estudiando todos los días en la tarde acá. Dios, de hecho, a Él no le iba muy bien en el colegio. Y ahora que está estudiando acá, académicamente, esta semana hablando con Caro, es de los más, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Más pilosos. Y Dios le ha dado una inteligencia tremenda. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que estar dejando de mirar a la gente para decirle cuál es su condición. Tenemos que mirarlos para profetizar lo que Dios dice que ellos son. Ahora la mamá dice: ay, tan bueno, a él le gusta ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora Dios está hablando sobre él lo que Dios piensa de él. Y esto trae destino, eso trae propósito y eso trae esperanza. ¿Y cuántos creen que él hace parte de esa generación que va a traer transformación sobre esta sociedad que estamos viviendo hoy? Gracias, Juan. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Todos hemos nacido con un propósito. En lugar de estar declarando maldición, en lugar de estar hablando, en lugar de estar murmurando, en lugar de estar criticando, tenemos que estar profetizando que Dios tiene un propósito sobre la vida de cada persona que nosotros nos encontramos. Y usted puede estar en este momento diciendo: ¿qué propósito tendrá con esa vecina que yo tengo? ¿Qué propósito tendrá Dios con ese ex desgraciado que me tocó? Pero Dios tiene un propósito para cada persona. Cada persona que tú te encuentras, Dios tiene un destino. Así que yo quiero que tú sepas que tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú no eres un accidente. Dios te creó con un propósito. Y yo quiero que miremos algo. Quiero, amor, que me prestes una baqueta. En cada país que yo voy a predicar, compro unas baquetas diferentes para ella. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa, yo creo en el propósito que Dios le ha dado para tocar la batería. Solo yo, pues sí, yo creo. Y la manera de creer en lo que Dios dijo que ella va a hacer, para mí, es cuando voy a un país diferente, compro unas baquetas y se las entrego diciendo: tú vas a ser la mejor baterista. Tenemos que profetizar y ella lo hace bien. Pero yo creo que va a subir de nivel, que va a mejorar, que va a crecer. Quizás algunos músicos pueden decir: no, todavía le falta mucho. Pero yo estoy seguro que Dios va a incrementar el don que Dios le ha entregado. ¿Usted cree eso? Ya me dijo que dijera eso, que... Entonces, y yo soy obediente. Pero tenemos que profetizar. Y una de las cosas que a veces no vemos es que las baquetas para tocar batería tienen una puntica pequeña. Yo no sé si la alcanzan a ver allá atrás, pero es una puntica bien pequeña que es importante para poder darle sonido a la batería. Pero una cosa interesante es que la vida que nosotros tenemos en esta tierra puede ser comparada con este pequeño espacio donde está, ¿cómo se llama esto, Juan? La goma. La goma. Solamente este pequeño espacio. Y nos preocupamos todo en nuestra vida solo por este pequeño espacio de vida, que está compuesto desde que nacemos hasta que morimos. Y el propósito de aquel que no conoce a su creador está destinado a terminarse aquí.
Pero aquel que sabe dónde fue creado, dónde empezó, quién es su creador, está destinado para vivir una eternidad con Dios. Y quizás tú estás diciendo, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y yo estoy seguro que hay cientos de cosas para lo cual Dios te ha llamado en esta tierra. Pero lo que estoy más seguro es que estás llamado para vivir eternamente con el amado Jesús. Eternamente con el amado Jesús. Y cuando uno conoce esta parte, muchas de las cosas de esta tierra ya no tienen el mismo valor que antes tenían. Muchos sueñan con muchas cosas económicas y no está mal. Pero cuando tú sabes que estás llamado a vivir eternamente con Jesús, te das cuenta que tu vida es más allá de tener una casa, un carro. Tu vida es poder vivir eternamente con tu Creador. Caminar toda una vida de la mano de Jesús es el propósito más grande que podemos tener como seres humanos. Que el Dios Todopoderoso que nos creó nos diga que quiere caminar eternamente con nosotros. ¿Quién soy yo para merecerlo? Y mientras estamos en este lapso de tiempo, la pregunta es: ¿cuál es nuestro propósito? Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y nuestro propósito es ser portadores de la vida de Dios aquí en la tierra. El propósito no es tener una empresa para que te enriquezcas, es tener una empresa para que bendigas a otros. El propósito no es tener una iglesia para que se llene de gente, es poder tener una iglesia para que muchos conozcan a Jesús. El propósito no es tener unas cuentas bancarias llenas, es saber qué es lo que debo hacer con los recursos que Dios me entregó. Pueden ser cosas pequeñas, pero que siempre van a marcar. A mí me gusta servir a los demás. Y cuando estaba en Panamá, me regalaron unos iPhone. Me regalaron un iPhone. Yo quiero un iPhone. Solo los que ven Instagram saben de qué estoy hablando. Pero me regalaron unos iPhone. Y a mí me encanta pensar en los demás. Yo estaba pensando en quién se lo voy a dar y no sé qué. Y de repente yo dije: pues con el que yo tengo de la iglesia está más viejito, lo voy a cambiar. Y en ese momento dejé de pensar en los demás y pensé en mí. Hay momentos en que tenemos que pensar en nosotros, pero en ese momento no era el momento correcto. Y yo me acuesto en la cama donde estaba en Panamá, a esta distancia, y el iPhone 11 se cae. A esta distancia, a esta, muchachos, vea esta. Cuando yo escucho que una cosa suena, ¡pum! Se cayó el celular, pues a esta distancia lo agarro y la pantalla estaba en rayas. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: ¿ya me preguntaste para quiénes son? No era para mí. Así que tuve que llegar y de mi plata pagar el display para dárselo a los jóvenes de Home School que están aquí en las tardes. ¿Sabes por qué? Porque es que el propósito en nuestra tierra es poder dar vida a la gente que nos rodea. ¿Qué nos sirve si nos ganamos el mundo entero pero perdemos nuestra alma? ¿De qué nos sirve estar llenos de cosas si nosotros no somos de aquellos que están para servir a los demás? Constantemente escuchamos una frase que dice: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Quien no sabe servir no sirve. No sirve para vivir. Así que
yo quiero decirles algo con todo el amor. Pero yo encuentro aún en las iglesias mucha gente que todo el tiempo está viviendo una vida para sí mismo. De hecho, desde que entran a la iglesia solo están pidiéndole a Dios que me bendiga, que me dé, que me entregue, que Dios me llame y que me entregue multitudes, porque quiero ser un predicador que viaja por el mundo entero. Y veo a la gente diciendo: yo quiero que Dios me bendiga porque yo quiero tener mucho dinero, yo quiero tener muchas empresas. Pero todo lo que hacemos, si nos damos cuenta, se trata de nosotros. De hecho, llegamos a Dios para pedirle todo acerca de nosotros. ¿Sabe una cosa que yo admiro de la gente que es intercesora? Siempre está orando primero por otros antes que por ellos. El propósito en esta tierra, escúchame, tú no eres un accidente, pero el propósito más grande es que dejes de pensar en ti para pensar en Dios. Y yo quiero que lo mires de esta manera, porque no es dejar de pensar en ti para pensar en los otros. Porque siempre cuando pensamos en los otros, esto es una conexión horizontal. Es dejar de pensar en mí para pensar en Dios. Porque cuando pensamos en Él, Dios piensa en nosotros. Y cuando pensamos en Él, Dios nos direcciona hacia otros. Ahí es donde está la diferencia. Por eso Dios lo sorprende a veces a uno con regalos que uno no se esperaba, con cosas que uno no se esperaba. Pero mi esposa sabe que muchas veces he dejado de lo mío para dárselo a otros. Me he quedado sin nada para dárselo a otros. Porque si yo veo a alguien con necesidad a mi alrededor y yo puedo hacer algo, me sentiría frustrado teniéndolo todo en mi casa. Porque nuestro propósito aquí no es conseguirlo todo para nosotros. Es que todo lo que Dios nos da es para servir a otros. ¿Qué Dios te ha entregado? Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, Dios te ha entregado una carrera, Dios te ha entregado cosas increíbles. Y quizás algunos todavía dicen: es que yo soy un accidente, es que yo no encuentro cuál es mi propósito. Y es que ¿qué propósito tengo yo trabajando 8 o 10 horas en un spa de uñas? Pues ahí predica, habla de Jesús. Hay gente que necesita a Jesús mientras estás maquillando las uñas, y hazlo con excelencia, no diciendo: ay, qué cansancio, otra clienta más, ¿cuándo será que me voy de acá? En lugar de hacerlo con excelencia, hacerlo bien y profetizando que Dios va a bendecir la gente que te va a rodear en ese día que tú te vas a vivir. Pero tenemos que entender que hay propósito en nuestra vida. Hay propósito en nuestra vida. Dios te creó, pero Dios te creó con un propósito específico. Tú no eres un accidente. Es imposible que seas un accidente. Y escúchame bien, porque esta palabra la necesitan oír algunas personas en este fin de semana. Dios te creó y todavía tiene propósito contigo. Deja de decirle que te lleve, porque Dios no te va a llevar todavía. Todavía Dios tiene planes contigo. Quizás a veces decimos: Señor, quítame la vida, ya no aguanto más, ya no puedo más, yo quisiera no vivir más. Y la pregunta es: ¿todavía Dios tiene planes? ¿Acaso Dios ya terminó contigo? No. Porque no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Dios en tu vida. Dios no ha terminado contigo. Así que no digas más, no puedo. No digas más, yo quiero que todo se acabe, porque Dios no ha terminado contigo. No sigas creyendo a las mentiras que quieren traer culpabilidad sobre tu vida, para hacerte recordar tu pasado y hacerte sentir que no eres digno de tener un buen futuro. Porque cuando Dios se olvida del pasado, nadie puede recordarte tu pasado.
Hay muchas cosas del pasado que te han estado atormentando y que te están trayendo una culpa que te está comiendo por dentro. Que a veces cuando te pasan cosas malas dices, es que me lo merezco. Pero tú no te lo mereces. Porque Jesús hace 2000 años murió en una cruz y derramó cada gota de sangre pensando en ti. Y si Él te limpió, ¿quién puede señalarte? Y si Él te limpió, ¿quién puede juzgarte? Tú no eres un accidente y Dios no ha terminado con tu vida. Todavía hay oportunidad para cambiar aquello que tú piensas que no puedes cambiar. Cada uno de nosotros tiene un destino que quizás a veces no entendemos el porqué, a veces no entendemos, pero yo te quiero decir una cosa: muchas de las cosas difíciles por las cuales tú estás atravesando hacen parte del propósito divino de Dios para llevarte a algo que nunca hubieras hecho si no hubieras atravesado por el valle. Si yo no entro en una depresión a mis 13 años, donde me sentía que me estaba enloqueciendo, donde sentía voces, donde caminaba como loco de un lado a otro a mis 13 años, yo no estaría aquí parado predicándole a ustedes. Porque a veces lo que parece que te va a matar es lo que Dios utiliza para impulsarte a tu destino. Y en aquello en lo cual tú has sentido escasez en tu vida, es aquello en lo cual tú vas a ser fructífero. ¿Has tenido escasez de amor? Pues vas a tener abundancia de amor. Pero no somos un accidente, somos hijos de Dios. Tenemos un destino, tenemos un propósito. Yo que me iba a imaginar que una bruja iba a profetizar lo que yo iba a hacer hoy. Si Satanás sabe tu destino, va a querer entorpecer y decirte lo contrario. Pero cuando tú escuchas lo que Dios dice, empiezas a encontrar tu destino y a crecer en lo que Dios te ha llamado para hacer. Y nuestro propósito está en que el día en que partamos de esta tierra para vivir una eternidad, la gente que nos rodea pueda decir: gracias a Dios por esa persona que bendijo mi vida. Así que no somos un accidente, somos hijos de Dios. Y yo quiero que tú cierres tus ojos por unos segundos esta noche. Y yo quiero que no le hagas esta pregunta, sino que hagas una afirmación. No en forma de pregunta, sino haz una afirmación. Y yo quiero que digas conmigo: Señor, en esta noche te doy gracias porque tú tienes propósito para mi vida. Y yo voy a caminar en pos de lo que tú me has dicho. Y yo voy a avanzar al propósito que tú has establecido para mí. Diga conmigo: yo renuncio a toda mentira que el enemigo y aún personas influenciadas por él han lanzado sobre mi vida. Yo cancelo las mentiras y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que lo que viene delante de mí es mucho mejor que lo que ya pasó. Diga conmigo: yo declaro sobre mi vida que el propósito de Dios ha sido establecido y será ejecutado. Lo profetizo, lo declaro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Quiero decir una cosa para terminar este servicio. Escúcheme bien esto, escúchelo muy bien. A mí esto me costó mucho entenderlo. Nunca pienses que la recompensa de tu llamado va a ser el agradecimiento de otros. Porque quizás mucha gente a la cual tú vas a bendecir nunca te van a agradecer, nunca te van a bendecir. Pero tú seguirás siendo una fuente de bendición y de luz para aquellos que te rodean. Porque nuestra misión es hacer lo que Dios nos llamó para hacer. No es buscar la aprobación de la gente,
Tú no sirves a los demás para ser aprobados por la gente. Tú sirves a los demás para ser aprobado por Dios. Así que tu recompensa no puede ser la manera en cómo los demás te paguen. Tu recompensa siempre viene del cielo. Todo lo que hagas, hazlo sin esperar nada a cambio. No esperes nada más que el guiño del Padre desde el cielo diciéndote: bien hecho. Y algunos siguen: pero no me agradecen, y yo matándome por ellos, pero la gente, ¿por qué es así? Y Dios está diciendo: hey, bien hecho. No te estoy llamando a buscar la aprobación de ellos. Yo te estoy diciendo: bien hecho. Y si Dios lo dice, es más que suficiente. Es más que suficiente. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Señor. Y yo te pido que te muevas cada día más en cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a crecer en lo que tú nos has llamado para hacer. Y entender que ninguno de nosotros es un accidente, sino somos flechas lanzadas del cielo con propósito y destino. Yo bendigo cada persona en este lugar y cancelo toda palabra de maldición que ha sido lanzada por las tinieblas. Y profetizo que lo que viene será mejor que lo que ya pasó. Y profetizo que el destino que Dios ha establecido para ti será desarrollado y cumplido. Y profetizo que vivirás una eternidad con el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.